Dios. Buenas noches. ¿Cómo están ustedes hoy? Gloria a Dios. Me alegra mucho verlos, me alegra mucho estar con ustedes por acá en esta preciosa noche que el Señor nos ha regalado, ¿verdad? Bueno, en esta noche vamos a continuar con el tema de la semana pasada, la salvación de los gentiles. Una de las cosas que dijimos la semana pasada, y me parece importante y necesario recalcar, es que la salvación a los gentiles es un ejemplo de gracia. Cuando estaba estudiando este tema, bendecidos, aunque nosotros ya hemos visto 2 veces el libro de Romanos, uno siempre aprende, uno continúa aprendiendo, especialmente si uno dedica un poco de tiempo al estudio de lo que uno está leyendo. Y es muy interesante que los que han alcanzado salvación son aquellos que no tenían nada que ver con la ley, y eso lo hablamos la semana pasada, ¿correcto? Leímos el ejemplo del fariseo y el publicano, esa parábola que nosotros hemos leído mucho, creo que está en Lucas 18, de 9 al 14, y dijimos que aunque no era un asunto teológico ni un descubrimiento teológico que yo estaba pretendiendo hacer o tener, sencillamente estaba viendo como ejemplo el fariseo a Israel y el publicano a los gentiles. El fariseo era alguien que cumple la ley, que trata de establecer su propia justicia, ¿no? Y el publicano reconoce su injusticia y ese republicano pide a Dios misericordia. Quiere decir que ese publicano no está dependiendo de sus obras, no está dependiendo de su justicia para recibir justicia. Y lo que sucede al final de la parábola es que el Señor dice, y este fue a su casa ¿cómo? Justificado. El que fue a su casa no era el que ayunaba, el que fue a su casa justificado no fue el que daba diezmo, el que fue a su casa no es el que trataba de guardar la ley, el que fue a su casa justificado no era el que guardaba el sábado, sino que fue aquel que reconoce que no hay manera de ser salvo por sus obras y le pide misericordia al Señor. Nosotros en Romanos leímos también, en Romanos 10 en adelante, donde dice que aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. El publicano es un ejemplo de aquel que invoca el nombre del Señor para pedir misericordia. Y él alcanzó misericordia. Leímos el miércoles pasado Romanos 10 del 1 al 21 y Romanos 11 del 1 al 11. Hoy vamos a hacer cierto repaso de esos versículos y vamos a terminar un poquito lo que nos quedó faltando y tratando de glosar un poco lo que ya hemos leído. Ahora, bendecido, la salvación a los gentiles, nosotros también leímos que era porque Dios ya en su presciencia, en su conocimiento previo, Él había determinado y había profetizado de que Él iba a darle celos a Israel con un pueblo que nunca lo habían a Él buscado, y ese pueblo éramos nosotros. Dios se manifiesta por predestinación al pueblo de Israel, lo escoge por soberanía, le da la ley, le da los oráculos de Dios. El pueblo de Israel sobre la faz de la tierra era el representante de Dios aquí en esta tierra. Y Dios se dio a conocer a través de su pueblo y lo escogió de manera soberana. Pero bendecido, tenía que haber un cambio de pacto para poder Él manifestar su justicia y su salvación, y su gracia y su misericordia. Y lo que Dios hizo, de acuerdo a lo que nos dice el Evangelio, es que Dios endurece y cega el corazón y los ojos del pueblo de Israel para que no vean, para que no escuchen, y los gentiles vienen a alcanzar la misericordia y la justicia y la salvación de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, hay puntos importantes que quiero que apuntes en tus notas, por favor. Número 1, predestinación. Número 2, un plan de Dios. Número 3, es un acto de gracia para ambos pueblos, judíos y gentiles. Y esto es importante, bendecido. Todos fuimos encerrados en desobediencia. Y
eso tenía un propósito, mira, para alcanzar misericordia. Predestinación, plan de Dios, acto de gracia para ambos pueblos, judíos y gentiles. Todos fuimos encerrados en desobediencia para alcanzar, porque bendecidos, todos teníamos que haber sido encerrados en desobediencia para que la gracia se manifieste para ambos pueblos. Básicamente, si tú encierras en desobediencia a ambos pueblos, judíos y gentiles, estamos hablando de quiénes, de todo el mundo, ¿no? Hay solamente dos, judíos y gentiles. Gentiles es cualquiera que no esté dentro del pueblo de Israel, y los judíos son los que están dentro del pueblo de Israel. Pero ambos fuimos encerrados en desobediencia. Quiere decir que éramos ¿qué? Desobedientes. El pueblo de Israel era desobediente con la ley, no la podía cumplir. Nosotros sin ley éramos ley para nosotros mismos, pero éramos desobedientes, por cuanto todos pecaron o fueron afectados por el pecado y están ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios, todos. Entonces, ve un momentito por favor a Romanos 11:1. Vamos a comenzar a leer de ahí, vamos a hacer un recordatorio, vamos a ver cuánto podemos avanzar en esta preciosa noche. Y esa parte donde pusimos ahí es un acto de gracia para ambos pueblos, te lo voy a explicar en esta parte de Romanos. Es importante leer y leer y leer y escudriñar y buscar y investigar, bendecidos, para poder entender un poquito el contexto de lo que leemos. Él te encierra en desobediencia el momento en que mete a Adán en un cuerpo. Te encerró en desobediencia. ¿Por qué? Porque este cuerpo, ¿qué hace? Va en contra del espíritu. Dice que se oponen entre sí. Entonces Dios nos encierra en desobediencia el momento en que nos da un cuerpo, en el momento en que Adán falla, entra el pecado en el hombre, y por el pecado la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces el apóstol Pablo le llama este cuerpo de muerte. ¿Quién me librará, dice, de este cuerpo de muerte? O sea que había una libertad que era necesaria. Es más, hay una libertad todavía para nosotros que es necesaria de esta carne. O sea, nosotros somos libres espiritualmente hablando. Nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Si el apóstol Pablo habla de unas primicias, quiere decir que hay algo primero, pero que hay algo después. Y cuando el apóstol Pablo menciona eso en Romanos 8, habla de la renovación de nuestros cuerpos, cuando dice que la naturaleza gime, y también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos por la transformación de nuestros cuerpos. Entonces, se nos encierra en desobediencia para tener misericordia de nosotros. Pero todo está dentro de la predestinación y dentro del plan de Dios. Lo que sucede es que nosotros, como barro, no le podemos decir al alfarero por qué me hiciste así. Pero no hay injusticia en Dios. Eso es garantizado, y en eso nosotros descansamos, ¿verdad? Que independientemente que haya sido algo arbitrario o no de Dios, en Dios no hay injusticia. Entonces, Romanos 11:1 dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? ¿En cuántas maneras? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. De Benjamín, la prueba está en que él, siendo israelita, fue salvo. Quiere decir, bendecido, que Pablo era parte del remanente escogido por gracia. Pablo es parte de esos, porque el apóstol Pablo aquí mismo en el capítulo 5, que vamos a llegar ahí, habla de un remanente escogido por gracia que se está manifestando la salvación a esos de Israel, a esos judíos, y él era parte de esos judíos. Entonces él dice: ¿ha desechado Dios a su pueblo? No, si ya me salvó a mí. No ha desechado Dios a su pueblo. Versículo 2: al cual desde antes conoció, pusimos notas el miércoles pasado, predestinación. ¿No sabéis que dice de Elías la Escritura, cómo invoca a Dios contra Israel diciendo: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado?
y solo yo he quedado y procuran matarme. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? Me he reservado, esa frase te dije que la subrayaras, pusieras una nota y ponga escogidos. Me he reservado, escogidos, predestinados, 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Pablo es parte de ese remanente. Dice, aún en este tiempo, en cuanto a los judíos, al pueblo de Israel se refiere al pueblo de Dios, hay un remanente escogido por gracia. Pablo es parte y es muestra y es ejemplo de ese remanente escogido por gracia. Porque él era ¿qué? Judío, israelí, fariseo. Entonces dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, y si por gracia ya no es por obras, de otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Bendecido, ahí en ese versículo 6 te está diciendo claramente que el tiempo de las obras de la ley se acabaron y que la gracia es la única manera de ser salvo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. El versículo 7 dice, ¿qué pues lo que buscaba Israel? ¿Qué buscaba? Justicia, ser justo, ¿correcto? No lo ha alcanzado, pero los escogidos, predestinación, llamados, sí lo han alcanzado, y los demás, ¿qué cosa? Endurecidos. Te dije que en mi versión decía cegados, no ven. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, sueño profundo, dice una versión, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. ¿A quiénes específicamente? Al pueblo de Israel, ¿sí o no? ¿Qué es lo que sucedía con los fariseos en el tiempo del Señor Jesucristo, en los días de su carne? Miraban los milagros, miraban cómo levantaba, sanaba a los enfermos, les abría la vista a los ciegos, a los que no oían, a los leprosos los sanaba, multiplicaba el pan, de todo. Y entonces el Señor decía, bueno, no crean lo que yo digo, sino lo que yo hago, crean a las obras. Pero ni eso creían. Y el mismo Señor les dice, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. No creían, bendecido, por lo que dice el versículo 5, un remanente escogido por gracia. Si no eran por gracia, no podían ser. El 7, que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron cegados. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Bendecido, muchas veces tú puedes estar enseñando y predicando y tú les ves los oídos, bendecido, pero no te están oyendo. Tú les ves los ojos, pero no te están viendo. Lo que tú les puedas mostrar a ellos, ni lo ven ni lo oyen, porque han sido cegados y endurecidos. Solamente aquel escogido, llamado, ese remanente escogido por gracia, es el que responde a una enseñanza, a una explicación del Evangelio. Versículo 9 dice, y David dice, sea vuelto su convite en trampa y en red, en tropezadero y en retribución, sean oscurecidos sus ojos para que no vean, y agóbiale la espalda para siempre. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. Esa era la respuesta, ¿verdad? A la pregunta por la cual comenzamos el estudio. La transgresión del pueblo de Israel vino a ser la salvación a los gentiles. Pero bendecido, tenía que ser así porque la salvación es un acto de gracia para ambos pueblos. Para nosotros poder ser salvos, el apóstol Pablo da una analogía o da un ejemplo de un olivo.
Y él dice que las ramas originales fueron arrancadas y que las ramas silvestres fueron injertadas en esa raíz, en ese tallo. Esas ramas silvestres, bendecidos, somos tú y yo. Pero para que eso tome lugar, lo tiene que hacer Dios. Quiere decir que los que no éramos parte de ese olivo, fuimos sobrenaturalmente injertados en ese olivo. Y los que eran por naturaleza ramas de ese olivo, fueron arrancados, pero eventualmente van a volver a ser ¿qué? Injertados otra vez. Ese acto es un acto de gracia. Los que estaban, el pueblo de Israel, las ramas de ese olivo, estaban confiados porque estaban en la raíz, pegados al árbol. Pero ¿qué hizo Dios? Los arrancó para que ellos entendieran que judíos y gentiles están ¿qué cosa? Encerrados en desobediencia. Porque la salvación viene a los gentiles por la desobediencia de Israel. Dios los arranca del olivo, injerta a los gentiles, recibe la bendición de la raíz, que la raíz son los patriarcas, Abraham, Jacobo o Isaac, o Abraham, Isaac y Jacobo. Nosotros recibimos la bendición de la raíz, de la promesa que Dios le dio a los patriarcas, que la salvación es por medio de la fe. Quiere decir que este acto de Dios de coger la rama silvestre e injertarla en ese olivo es un acto que nosotros no podíamos realizar, como es el cambio del corazón del hombre. Cuando el remanente escogido por gracia de Israel vuelve a ser injertado, ellos van a entender que es un acto de gracia, porque ellos no pueden ser reinjertados otra vez en el olivo. Vamos a leer. El 12 otra vez. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles. ¿A quién está hablando, bendecido? A nosotros, o sea, que hay que poner atención, ¿no? Hay que poner atención, nos está hablando a nosotros. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Pero bendecido, entendamos una cosa, le está hablando a los gentiles, sean salvos o no. ¿Correcto? Sean salvos o no. Él le está hablando a los gentiles. Hay llamados y escogidos, y hay otros que no. Pero él está hablando a los gentiles en términos generales porque él es un sembrador. Porque a vosotros hablo gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos, pon ahí por favor el propósito de su endurecimiento. Circula celos. Ese es el propósito del endurecimiento del pueblo de Israel, provocarlos a celos. Pero ese propósito vino a ser una bendición para nosotros. Porque si en alguna manera pueda provocar a celos, ese es el propósito del endurecimiento y de la ceguera del pueblo de Israel. A los de Israel, compatriotas. A los de mi sangre y hacer salvo a alguno de ellos. ¿Por qué dice él eso, bendecido? Porque él no sabe quién es escogido y llamado, ¿sí o no? Él es un sembrador, él está sembrando. Él está sembrando y él está honrando su ministerio, llevando el evangelio a los gentiles para que se manifieste de alguna manera ese remanente escogido por gracia y se salve. Él no sabe quiénes son, pero él tiene que hacerlo así porque él no sabe quiénes son. Versículo 15, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida de entre los muertos. Pon ahí por favor en una nota. No para la iglesia, sino para ellos. Porque vida entre los muertos ya nosotros hemos recibido. Ya nosotros hemos resucitado entre los muertos espiritualmente hablando. Entonces nosotros no podemos interpretar ahí que su exclusión es la reconciliación del mundo, que será su admisión si no vida entre los muertos. No para la iglesia, bendecido, para ellos. Pero si ellos se reconcilian con Dios, esa admisión, eso es volverlo a injertar en el olivo, es vida entre los muertos para ellos.
La iglesia ya tiene vida entre los muertos. Ya nosotros hemos recibido las primicias del Espíritu. Ya el Evangelio dice que el Espíritu Santo ha sido derramado abundantemente en nosotros. Versículo 16, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, ¿qué pasó? ¿El Señor qué cosa? Las arrancó, bendecido. Y tú, siendo olivo silvestre, ¿a quién está hablando? A los gentiles, ¿sí o no? Has sido injertado en lugar de ellas. Bendecido, pon en tus notas ahí, un acto de gracia. Eso es un acto de gracia. Tú has sido injertado. A ti no se te dio el manual para tú injertarte y anexarte a la rama, al olivo. Tú has sido injertado por gracia, por soberanía de Dios, por llamado de Dios, por predestinación de Dios, por poder del Evangelio, bendecido. No podemos leer eso solamente y pretender que no hay un misterio maravilloso revelado ahí. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, el versículo 17, eso es un acto de gracia, eso es poder. Y ha sido hecho, mira, participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Bendecido, el pueblo de Israel fue arrancado del olivo, y tú y yo hemos sido injertados en el olivo. ¿Tú quieres una referencia a eso? Mira, ve a Gálatas 3, por favor. Esto es tremendo, bendecido. Yo sé que estás cansadito, pero Gálatas 3:6. Esa es la raíz, bendecido. Abraham es parte de la raíz. Gálatas 3:6. La raíz son los patriarcas. Las ramas somos nosotros, el pueblo de Israel, desgarrado, el pueblo gentil, injertado. Pero todo viene de la raíz. ¿Qué es la raíz? La raíz es la promesa que Dios le dio a los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Jacobo se volvió Israel, ¿verdad? Le cambiaron el nombre y su descendencia vino de ahí. La descendencia de Israel vino de Jacob. Entonces cubre a los que fueron sin ley y a los que recibieron la ley. ¿Estamos ahí? Dice, así como Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Sabed pues que los que son de fe, los tales son hijos de Abraham. Mira lo que dice aquí. Y viendo antes la Escritura, promesas cumplidas, bendecido, promesas que iban a venir, que Dios por la fe había de justificar ¿a quiénes? A los gentiles. Es lo que estamos leyendo ahorita en Romanos 11:17. Dice, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. ¿Por qué? Porque nosotros, dice aquí que la Escritura, sabiendo, dice, o viendo ante la Escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, que íbamos a ir a ser insertados en el árbol de olivo y recibir esa bendición, predicó antes el Evangelio de Abraham diciendo, todas las naciones serán benditas en ti. ¿Qué es eso? Ser injertados en el olivo y recibir la bendición y la rica savia del olivo. Regresa a Romanos, por favor. Romanos 11:17 otra vez. Pero hay advertencia, bendecido. No para nosotros, ¿sabes? Sino para aquellos que son apóstatas de la fe. Porque quiero aclarar algo desde ahora, porque aquí vienen cosas que pueden confundir un poco. El remanente escogido por gracia de Israel no se pierde. El remanente escogido por gracia de los gentiles no se pierde. La salvación es como para siempre. Pero el trigo crece igual con las cizañas, crecen juntos, ¿verdad? Y en los días de su carne el Señor decía que Él enviaba a los ángeles para, ¿verdad?, apartar uno del otro, pero crecen juntos. También en la parábola del sembrador dijo que a ciertas personas, en cierta tierra, hay algún tipo de manifestación del efecto del Evangelio, pero eso cesa. Cuando no es buena tierra, eso cesa. No puede dar fruto de momento, pero después cesa. ¿Por qué? Porque no permanecen en la palabra. Pero el escogido, aunque dé al 30, al 60 o al 100 por uno,
permanece siempre en la palabra. Entonces dice acá, pues si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Por eso es que la iglesia siempre apoya a Israel, ¿verdad? Y si te jactas, sabes que tú no sustentas a la raíz, sino la raíz a ti. Bendecido, mira, donde dice no te jactes contra las ramas, circula eso ahí y pon descendientes de los patriarcas. No te jactes en contra de los israelitas, descendientes de los patriarcas. Cuando dice no te jactes contra las ramas, esa rama está hablando de los descendientes de los patriarcas. Y después dice, y si te jactas, sabe que tú no sustentas a la raíz. Circula raíz y pon patriarcas. 2 puntos, Abraham, Isaac y Jacob. O Jacob. La raíz, las promesas. Dice el 19, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Dice Pablo, bien. El 20, bendecido, estoy leyendo el 20. Por su, ¿qué cosa? Fueron desgajadas. Quiere decir que para tú ser arrancado tienes que dejar de creer. Y un escogido llamado y predestinado por Dios nunca va a dejar de creer. Pero hay unos que no deberían de estar ahí, hay ramas que no deberían de estar ahí. Hay otras que van a ser reinjertadas, pero hay otras que no deberían de estar ahí. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú, ¿qué dice? Por la fe estás en pie. No te jactes, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Pon ahí una nota, por favor, que eso es importante. Un Israel apóstata, una iglesia apóstata. A esos son los que Dios no perdona. Un Israel apóstata, una iglesia apóstata. Porque acaba de decir que hay un remanente, ¿sí o no? Y escogido por gracia. Quiere decir que independientemente de que él arranque esa rama, si ese remanente fue escogido por gracia y ya Dios hizo el llamado de Dios es ¿qué? Irrevocable. Los dones de Dios son irrevocables. Si Dios escogió al pueblo de Israel y él profetizó de que un remanente de Israel iba a ser salvo, aunque los haya arrancado bendecidos, los vuelve a poner en el olivo para alcanzar la promesa de ¿qué? De la raíz, que es la promesa a Abraham, a Isaac y Jacob. La salvación es eterna. 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente con los que, ¿qué dice? Cayeron. Perdona que te esté haciendo escribir mucho, pero mira, circula cayeron. Eso, el significado de esa palabra en el original es caer hasta quedar sumido en la ruina total. Circula esa palabra cayeron y pon al ladito, pon en tus notas, caer hasta quedar sumido en la ruina total. Ahí no hay ni un 30, ni un 60, ni un 100 por 1 bendecido. Ruina total. Esos son los que cayeron. Voy a volver a leer el 22. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. ¿Qué dice después, bendecido? Eso no es nada nuevo, ¿sí o no? Porque en Filipenses, creo que en Colosenses, el apóstol Pablo también hace la misma advertencia. Si permaneces firmes en la gracia. Entonces ahí circula si permaneces y pon la verdadera fe. La verdadera fe, vas a permanecer bendecido. Si tú recibes el don de la fe en tu corazón, vas a permanecer. Porque Dios es el que te va a sustentar para eso. Si permaneces, pon ahí una flechita, circúlalo, la verdadera fe. Dice, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Si caes hasta quedar sumido en la ruina total. Claro, si no eres un escogido, si no eres un llamado, ¿qué va a pasar? Quiere decir que no hay ningún tipo de fruto para esa persona.
Dice, y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, ¿serán qué cosa? Injertados. Pero bendecido, esa acción del hecho de no permanecer en incredulidad es un acto de Dios, no de ellos. El remanente escogido por gracia no va a responder y va a dejar de ser incrédulo por una capacidad personal de ellos, sino que es un acto de gracia de parte de Dios. Porque tiene que ser un acto de gracia, bendecido, porque nadie se puede jactar delante de Dios. La jactancia está como excluida. Dice, aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a ¿qué? ¿Quién es poderoso para injertarlos? Entonces la salvación es por parte de Dios, bendecido. Ahí te lo está diciendo. Porque el hecho de tú volver a ser injertado en la raíz, en el olivo, para recibir la bendición de la raíz, que son los patriarcas Abraham, Isaac y Jacobo, tiene que ser hecho por Dios. Dice, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pon ahí en tus notas, eran escogidos, remanente escogido por gracia. Eran escogidos, un remanente escogido por gracia. Importante eso, bendecido. Terminamos con el 24. Dice, porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, ¿qué dice ahí? Por naturaleza, ¿verdad? ¿Y qué dice después? Y contra naturaleza. Por favor, circula eso y pon un acto de gracia. Contra naturaleza, algo que iba contrario a lo que era natural. Lo hizo Dios. Un acto de gracia, lo hizo por gracia, lo hizo por misericordia. Contra naturaleza, fuiste injertado en el ¿qué? Buen olivo. Recuerda Gálatas 3. La escritura previendo de que los gentiles también iban a alcanzar la bendición de Abraham. Abraham viene siendo la raíz. Injertado en el buen olivo, ¿cuántos más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Eso es otro acto de ¿qué? De gracia. Entonces, tanto la salvación de los gentiles, tanto la salvación de los judíos, es un acto de gracia de parte de Dios. ¿Por qué? Porque los que no estaban injertos fueron injertos en contra de naturaleza. Y los que vuelven a ser injertados para recibir la bendición de la raíz, que es las promesas de Abraham, entonces vuelven a ser injertados. ¿Y qué pasa? ¿Vuelven a recibir? Bueno, no vuelven a recibir, sino que reciben la bendición de la raíz, que es las promesas de Dios. ¿Correcto? La próxima semana vamos a terminar el versículo 11. Quedan del 25 al 36. Gloria a Dios. Preguntas, bendecidos, algo que necesite explicar. Yo sé que el tema es un poquitico, puede ser confuso.